Ya. ¿Ya? Sí, listo. Bueno, entonces tenemos que orar por la vida de Donald Trump y de Nayib Bukele, de Javier Milei, porque los quieren matar. Los comunistas son ateos y por eso son asesinos. No es que no tienen temor a Dios, no tienen miedo a matar. Entonces, Padre eterno, bendito Abba Yahweh, en esta hora te suplicamos por la vida de Donald Trump, Señor. Guárdale la vida a los presidentes, a Donald Trump, a Nayib Bukele. Guárdale la vida a Javier Milei. Guárdale la vida a nuestro presidente Daniel Noboa Sin, Señor. Guárdales la vida a esos presidentes que lo que quieren es sacar el comunismo. Limpia Cuba por primera vez en la vida, Señor. Permítenos ver a Cuba limpia. Que sácalo a Raúl Castro y al presidente que tiene, Señor. A Candel, Señor, sácalos. Saca a toda esa gentuza perversa, comunista de Venezuela, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Yahshua. Y por un cerco de fuego alrededor de Donald Trump y de todos los presidentes que te hemos pedido, Señor. No permitas que los maten. Y ponga un fuerte cerco de fuego alrededor del ministro John Reinberg, Señor. Guárdalo de todo mal, porque él sí va a hacer tremendas emboscadas a los asesinos en Machala. Va a los peores sitios donde están los peores asesinos, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y guarda la vida de los buenos soldados, de los buenos policías, Señor. Y destruye a los policías perversos que dan información a los asesinos y a los policías perversos que cogen soborno para dar información y que cogen soborno de los asesinos, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. En Levítico 14, en el capítulo 14, todo el primer versículo está en hebreo. Solamente dice, Yahweh dijo a Moshe, es lo único que está en el versículo 1. De ahí sigue el versículo 2 del capítulo Levítico 14. 14:2. Esta será la ley referente a la persona afligida con Zarat. En el día de su purificación será traído al sacerdote, y el sacerdote irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas del Zarat han sanado en la persona afligida, entonces el sacerdote ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser purificada del zarat, de la lepra, 7 veces le rociará esa agua de las aves. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Y después de eso, él puede entrar en el campamento. Mientras tanto, estaba fuera de la ciudad. Pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. O sea, no es que podía entrar a su casa. Al 7º día, él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también toda su barba y cejas, y él se rasurará todo su pelo, y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Al 8º día él tomará 2 corderos sin defecto,
una cordera en su primer año sin defecto y 6,5 cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva, y 2,5 pintas de aceite de oliva. El Cohen que lo está purificando a él, pondrá la persona, o sea, el Cohen, el sacerdote, que lo está purificando a él, pondrá la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen, el sacerdote, tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa, con 2/3 de pinta de aceite de oliva. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Él sacrificará el cordero en el lugar santo para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas quemadas, porque la ofrenda de culpa pertenece al sacerdote, al Cohen, así como la ofrenda de pecado es especialmente santa. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda. El sacerdote tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa. El sacerdote tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Después el Cohen tomará algo de los 2/3 de pinta del aceite y de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Otra vez, mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda. O sea, el aceite lo tiene en la izquierda y el aceite lo coge con el dedo derecho y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh a la persona que había estado consagrada. Entonces el Cohen, el sacerdote, pondrá algo de lo que quede del aceite en su mano, en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, y en la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente, el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva. Finalmente, el Cohen, el sacerdote, pondrá el resto del aceite de oliva que queda en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada, y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh. O sea, prácticamente lo baña con el aceite. Acuérdese que ¿a quién representa el aceite? Al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios. El Cohen, el sacerdote, ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después él sacrificará la ofrenda quemada. El Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el altar. Así el Cohen hará expiación por él y él será limpio. Si él es pobre, que no pueda económicamente para tanto, para un cordero, él tomará un cordero como ofrenda de culpa. O sea, si es pobre, acá ¿qué estaba ofreciendo? ¿Qué ofreció primero? Un cordero. Al octavo día. Un cordero. Sí. Versículo 10.
Al octavo día él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto y 6,5 cuartos de harina fina. Ya. Entonces nos vamos a donde nos habíamos quedado. Perdón, hermano, porque en estas sillas tengo seca la garganta. El Cohen, el 20, el Cohen, el sacerdote, ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el altar. Así el Cohen, el sacerdote, hará expiación por él y él será limpio. Si él es pobre, en la persona que ha pecado, que no pueda económicamente para tanto, él tomará un cordero como ofrenda de culpa para ser mecido, para hacer expiación para él. 2 cuartos de harina fina mezclado con aceite de oliva para una ofrenda de grano. 2 tercios de pinta de aceite de oliva. Y en vez de pedir la otra cordera, aquí pide 2 palomas. Y 2 palomas o 2 pichones según como pueda. Una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda quemada. Al octavo día él los traerá al sacerdote, al Cohen, para su purificación a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh. El Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa. Mírame cuántos versículos son. Ya, son 57. No puede ser. El Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa y los 2 tercios de pinta de aceite de oliva y los mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. Él sacrificará el cordero de la ofrenda de culpa y el Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. El Cohen tomará algo del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda. Y rociará con su mano derecha algo del aceite de oliva que está en su mano izquierda, 7 veces delante de Yahweh. El Cohen pondrá algo del aceite en su mano en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, en el mismo lugar que la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva en su mano sobre la cabeza de la persona, o sea, pone en su mano y de ahí le pone sobre la cabeza de la persona que está siendo purificada para hacer expiación delante de Yahweh. Él ofrecerá una de las palomas o pichones tal como la persona pueda. Lo que sea que sus medios le permitan, una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda quemada con la ofrenda de grano. Así el Cohen hará expiación delante de Yahweh por la persona que está siendo purificada. Tal es la ley para la persona que tiene llagas de zarat, si no puede económicamente para los elementos usuales usados para su purificación. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, la cual les estoy dando como su posesión, y yo ponga una infección de lepra en una casa en la tierra de ustedes que ustedes poseen, entonces el dueño de la casa vendrá a decírselo al sacerdote. Me parece que puede haber una infección en la casa. El sacerdote ordenará que se desocupe la casa antes que él vaya a inspeccionar la infección para que todo en la casa no se vuelva inmundo. Después el sacerdote entrará a inspeccionar la casa. Él examinará